déjenme ver, aquí la tengo por un ladito. Es cómo hacer una reseña crítica. Nada más les voy a leer 2 o 3 para recordarles cuál es. Dice, una reseña es la descripción de las notas o aspectos más distintivos de un texto, permitiéndonos conocerlos fácilmente. Aquí está ya la base de qué es la reseña. La reseña es algo que le vamos a platicar a alguien de una lectura que hicimos y que le vamos a comentar varias cosas. ¿Cuáles son esas varias cosas que vamos a comentar? Bueno, esas varias cosas que vamos a comentar son las que están después desglosadas aquí, desde descripción externa, extensión del texto, etcétera, etcétera, breve relación de rasgos biográficos, la biografía del autor, etcétera, plan general, el enfoque, cuál es el enfoque de la obra, argumento al asunto del que trata. Ojo con esto del argumento. Por ahí se lo puse a alguien, no recuerdo quién. Cuando hace uno una crítica o un resumen o una reseña crítica, uno nunca revela el final. El final nunca se revela. No viene en ningún manual viene, pero normalmente hablas de lo que tú quieras, todo lo que tú quieras sobre la novela, ¿sí? Y el capítulo 7 me parece muy pesado porque la heroína hace esto y lo otro y luego se avienta unos diálogos cansadísimos, pero en cambio el 11 me gusta mucho porque ahí hay un movimiento donde asaltan la casa y entonces hay una serie de momentos intensos que vive la protagonista que me hicieron despertar. Todo eso es válido, todo eso es válido. Lo que no es válido es decir, y al final, ¿sí?, la heroína se casa con el príncipe y son muy felices. Normalmente, pues estas novelas de rosas así terminan, pero hay otras novelas en que el final está trabajado de tal manera que, bueno, eso ya es el elogio que tú le vas a hacer al escritor, a quien escribió, de cómo resolvió ese final y cómo lo terminó. Por ejemplo, a mí no se me ocurre, pero ni de broma, revelar cómo termina una novela policíaca. Porque pues ya le quitas un poco del chiste a la persona que está leyendo. Aquellos que han leído novelas policíacas saben de lo que estoy hablando. Cuando tú lees una novela policíaca, empiezas con el primer capítulo y ya estás bostezando. Y lees el segundo y sigues bostezando. Y en el tercero, sópales, hay un crimen. Entonces te despiertas. Y ya leíste el tercero y lees de una vez el cuarto. Y ya quieres leer el quinto, pero ya no puedes porque te tienes que ir al trabajo, tienes que hacer algo. Entonces la novela policíaca es así. La misma novela te va imponiendo su ritmo y entonces tú quieres saber quién, por qué. Ay, sospecho que es este. Ay, no, sospecho que es la cocinera. Ay, no, pero ¿y el doctor cuando vino? Ay, no. Y al final descubres quién fue el asesino. Entonces, ese es algo que hay que dejárselo al autor y eso ya es un acto íntimo entre el lector y el autor, ¿sí? En donde dices tú, ¡ay, qué buen escritor! Nunca me imaginé que iba a terminar así o nunca me imaginé que iba a hacer esto. Bueno, esa es en una reseña crítica. Nada más quería ya comentarles que ya teniendo la reseña, por ahí les envié luego un pequeño desglose de algunas de las partes que venían ahí en la reseña. Algunas no tienen necesidad de explicarse. Aquí en la primera les mandé qué cosa es la estética y cuál es el valor estético. Aquí lo dice, el valor estético es la equivalencia de belleza que encontramos en una obra.
ya no entendí nada. Sí, ¿qué cosa nos hizo atractivo de aquella obra? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué si está usando las mismas palabras que tiene el periódico de hoy o las mismas palabras de los que leen en los noticieros, no es tan bonito como está aquí? Y entonces tú mismo vas a poder, porque ya en el grado en el que ustedes están, ya pueden hacerlo, ver el uso de que está haciendo de metáforas o el uso que está haciendo de adjetivos, adverbios, cómo acomoda sus palabras, cómo usa sus oraciones, cómo es que acomoda sus párrafos, los hace muy largos, los hace muy cortos. La medida del párrafo tiene por consecuencia un final, que es la meta del escritor. Hay escritores que quieren cansarte de alguna manera y entonces te pone párrafos muy extensos para que te canses tú, ¿sí? En cambio, si tú sientes que que esto se debe ir muy rápido, tus párrafos van a ser más bien cortos. Y dependerá también de cómo vas a escribir esos párrafos, no muy cargados de adjetivos, ni de metáforas, ni metonimias, ni cosas por el estilo, para que te resulte una lectura muy interesante. Bueno, a eso se refiere la estética. Luego aquí les puse ya si ya lo queremos, ¿cuáles son esos valores estéticos? Bueno, aquí dice que el interés es uno, la novedad es otra, la originalidad es otra. Es decir, ¿qué tan original es el tema? ¿Es novedoso? ¿Cómo lo resolvió? ¿Hay interés en lo que estamos leyendo? Entonces, todo eso lo podemos citar en nuestra reseña crítica. Luego, en la segunda página, les mandé las cualidades del artista, es decir, el artista cómo escribe. Sí, alguien me va a decir, pues escribe prosa o escribe verso. Ok, hasta ahí está bien. Pero ¿cómo escribe sus versos? ¿Cómo escribe su prosa? Lo que dije hace un ratito, amontona muchos adjetivos. ¿Son realmente necesarios esos adjetivos o no lo son? Aquí mismo también les puse algunas de esas cualidades del artista, que son la imaginación, la fantasía, excelente memoria, la vocación y la habilidad técnica. Esto es la forma, es decir, cómo vamos a acomodar nuestras palabras y demás, esas ideas fantásticas que tenemos, o cuando dice aquí la memoria, muchas veces citamos sin tener que ir al libro los recuerdos que tenemos de algún libro de historia, por ejemplo. Y luego menos abajo les puse inspiración. Y esta inspiración yo cada vez creo menos en la inspiración. Se supone que la inspiración es ese momento en el que estás tú tan metido en lo que quieres hacer que llega así como una musa y te toca así, ¿no? Y se te ocurre el gran poema o el gran cuento o la gran novela. Yo creo que no. Yo creo que la inspiración es el resultado de lecturas, de vivencias, sobre todo de vivencias, el de ver muchas cosas. Yo me acuerdo que me decía un maestro allá en México, en la Universidad de México, que decía que si no le echamos cosas a la cabeza, no le vamos a sacar nada. Entonces, si nuestra cabecita está blanca y lo único que sabemos es que el futbolista fulano se torció el talón y estuvimos ahí en la televisión como idiotas viendo el talón del cuate o que Ninel Conde se volvió a operar las boobies y pues bueno, pues esa es nuestra información y lo que tenemos en la cabeza. En cambio, si leímos un libro sobre arte, nos enteramos de muchas cosas, ¿sí? O si leemos una biografía, inclusive en un libro de cuentos policíacos, vamos acumulando técnicas de asesinos, técnicas de rateros, ¿sí?
pero vamos alimentando nuestro cerebro, le vamos poniendo cosas. Entonces, yo espero y confío en que ustedes no vayan a ser de estos trabajadores, sé que todos lo van a hacer, trabajadores que nada más van y trabajan y llegan a la casa y se ponen en el televisor a ver puro fútbol. Y ya. Y luego si acaso el noticiero y ya se duermen. Y al día siguiente es igual. Sí, no, yo no les estoy pidiendo que dejen de ver el fútbol, es muy divertido. Ni tampoco les estoy pidiendo que no escuchen los noticieros. Escúchenos, hay que estar informados, pero así con pinzas. Acuérdense que los noticieros de nuestro país tienden mucho a manipular todo. Bueno, todo eso sí, está bien, pero tiene que haber algo más en tu vida. Algún interés, algún libro que estés leyendo por ahí, o en tu misma computadora, profundizar. Un trabajo que puse recientemente para un examen fue el del Titanic y me asombré la cantidad de información que venía sobre el Titanic. Es increíble, ahí en la pura red, sin necesidad de comprar un libro, ahí, y muchas veces ni siquiera de lectura, sino con imágenes, con fotos o con una persona con una voz muy atractiva explicándonos los asuntos, ¿no? Entonces, no vayan a ser ustedes de esas personas, ¿no? Bueno, continúo yo con el desglose, esa fue ya la segunda página, y la tercera página es muy cortita y habla sobre las cualidades del lenguaje literario. Uno es la pureza y la otra es la armonía. La pureza, hay que tener cuidado en no exagerar y en caer usando giros. Giros son el uso de giros de palabras que ya nadie usa. Alguien me va a decir, no, pero es que Miguel de Cervantes lo utilizaba. Sí, Miguel de Cervantes lo utilizaba hace 500 años. ¿Sí? Hoy en día ya nadie los usa. Entonces, hay que vivir nuestro tiempo como habla nuestra gente, con corrección, y escribir lo que queremos escribir. Y el otro, el de la armonía se da, recuerden, en el sonido de las palabras. Ya un poquito más adelante veremos lo que es la cacofonía o cosas por el estilo, y veremos que nuestros textos pueden ser muy atractivos, muchas veces nada más puliéndolos un poquito, es decir, tal vez quitando por ahí muchos artículos o tal vez quitando alguno que otro adjetivo y tal vez poniendo una coma aquí, una coma allá. Nuestra lectura será de una lectura muy accesible para nuestros lectores. Y ya casi termino y estoy en la última página de lo que les envié, y en esta les mandé los vicios del lenguaje. O sea, no queremos cometer nada de lo que viene aquí. El purismo del que les acabo de hablar, el arcaísmo, es decir, usar palabras que ya nadie usa, barbarismos, tontería y media, ¿no? Y me siento muy fashion, no, me siento muy a la moda porque este saco que traigo es lo último que están usando en Milán, ¿sí? Pero me siento muy fashion porque esto es lo que usan en Milán. No, tenemos nuestro idioma, no lo pierdan. Neologismos. Ahora, aquí esto del neologismo. Es válido hacer un neologismo. ¿Qué cosa es un neologismo? Un neologismo es la creación de una palabra nueva o de traer el uso de una palabra en otro idioma y ya incrustarlo en nuestro idioma. Muchas veces nos resultan muy cómodos, muy cómodos. Cómprame una pizza. Sí, pizza es italiano, pero cómprame una tortilla de harina que tenga arriba cosas y queso. Pues no es lo mismo. En cambio, si dices una pizza, entonces aquí el neologismo aquí pues está bien utilizado porque es una comida de lo que llaman fast food, comida rápida, muy identificada con todos, y ahí sí el neologismo está bien utilizado. Mándame un email. Sí, alguien me va a decir, bueno, ¿por qué no dices mándame un correo? Sí, mucha gente dice mándame el correo, pero mucha gente también dice mándame un email.
el mouse y el ratón, ahí están los dos. Pero luego hay cosas que no tienen el equivalente. Cuando existía el fax, pues mándame un fax, ¿mándame qué? Mándame una fotografía por el hilo telefónico, pues no, ¿verdad? Mándame un fax. Entonces tampoco hay que abusar, tampoco hay que abusar, tampoco hay que, es que soy tan original que casi hablo puro inglés. No, no seas naco, eso es ser naco, punto. Bueno, luego tenemos la cacofonía de la que ya hablaba, ¿no? Miren, mucha de la cacofonía que luego tienen nuestros textos es que utilizamos mucho el qué. ¿Qué? Y yo, ¿qué? Y tú, ¿qué? Y qué? Y seguimos. Esa es una que es una de las cacofonías más usuales en nuestros textos. Es una pobreza de lenguaje. Otra de las pobrezas de lenguaje es las palabras que terminan en sion o en aba. Hay que tener cuidado para que no estén rimando y ver si se pueden cambiar, si es un verbo el tiempo, si es un sustantivo tal vez por otro sustantivo, un sinónimo. Y luego tenemos otras palabras como el para, que hay que ver cómo acomodarlos. Si en un párrafo necesitamos 3 paras, a ver si podemos uno de esos paras por lo menos eliminarlo o ver si uno de ellos sirve para todo el párrafo, para no estar repitiendo tanto el para. Y por último vienen aquí el sonsonete, que es el que les acabo de hablar, y luego viene el hiato, que el hiato, recuerden, es cuando las palabras terminan en vocal y se unen. Hay que tener cuidado en esa unión de que no vaya a resultar muy como si fuera una palabra. Si sienten que se puede poner una coma, háganlo. Si sienten que no pueden poner una coma, volteen la oración para que la vocal última de lo último que se puso no se confunda con la vocal de lo primero que va a ser la siguiente oración. Y eso nos va a evitar ahí muchas veces una confusión del idioma. Bueno, por hoy he terminado. Eran algunas cosas que habían quedado del curso anterior. No quería irme, o mejor dicho, no quería empezar el nuevo curso sin comentárselos. Como siempre, cualquier duda o pregunta que tengan sobre todo esto de los que platiqué hoy, no dejen de escribirme y yo con mucho gusto les contestaré. Hasta la próxima.